Nehemías capítulo 1, versos 1 al 11. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En esta tarde vamos a ver que el plan de Dios continúa a través de su pueblo. Y vamos a dividir este relato en dos partes. En primer lugar, vamos a decir desde los versículos 1 al 4 que debemos ser sinceros en reconocer nuestra condición espiritual. Y en segundo lugar, versículos 5 al 11, diremos que debemos entregarnos a una vida de oración. Así que con la ayuda del Señor veremos en esta tarde que el plan de Dios continúa a través de su pueblo. Somos llamados como iglesia a tomar parte en el plan de Dios. De hecho, el plan de Dios en esta era es la iglesia. Somos la garganta de Dios en este mundo para llevar al mundo el mensaje de salvación. Este es un libro histórico, el libro de Nehemías. Y usted recordará que la historia que tenemos en el Antiguo Testamento es muy provechosa para la iglesia. Recuerda cuando Pablo escribió a los Corintios en la primera epístola, en el capítulo 10, versículo 6, diciéndoles que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Por lo tanto, toda la historia que tenemos en el Antiguo Testamento es de bendición para nosotros, es ejemplo para nosotros. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios, y a través de toda ella vemos a Jesús siempre. Nuestro Señor Jesucristo es la línea conductora de todo el Antiguo Testamento. También recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. También el escritor a la epístola a los Hebreos dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene un poder vivificante que ningún otro libro tiene. Solamente la palabra de Dios nos puede proporcionar. ¿Recuerdan también el Señor Jesús en Mateo capítulo 4? Cuando fue tentado por el maligno, el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, este libro, la Biblia, es nuestro único alimento. Es nuestro alimento espiritual. Usted sabe que la
el hambre física funciona al revés del hambre espiritual. Cuando nosotros tenemos hambre, nos alimentamos y el hambre se acaba, ¿cierto? Pero el hambre espiritual funciona al revés. Mientras más nos alimentamos, mientras más comemos de la palabra, más hambre tendremos y más deseamos al Señor. Su palabra también es lámpara a nuestro andar. Dice también el Salmo 139 que la exposición de sus palabras alumbra. Es decir, la palabra de Dios tiene luz propia. Así que debemos pedir al Señor no que ilumine la Biblia, sino que ilumine nuestros ojos para que la podamos entender. Nuestro amor a Dios está directamente relacionado con cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios habla mucho del amor que le tenemos al Señor. Y es que cuando vengan los problemas de la vida, vamos a estar solos. Las personas no siempre van a estar con nosotros. Y cuando estemos solos, vamos a ser fuertes o débiles según cuánto conocemos a Dios por su palabra. Solamente a través de la palabra de Dios es que podemos conocer la soberanía de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia, su santidad. Por lo tanto, cuánto tiempo dediquemos a la palabra de Dios va a ser cuán fuerte o cuán débiles seamos. El plan de Dios entonces es lo que más debe importarnos, porque Dios lo está realizando por medio de su pueblo, por medio de nosotros, la iglesia. Y nosotros por lo tanto debemos llevar a Dios todo honor, gloria a Él. Usted ha visto a través de la Biblia que Dios siempre tiene la iniciativa, pero nosotros fracasamos. ¿Recuerdan ustedes que Adán y Eva pecaron en el ambiente más perfecto? Pecaron en el huerto del Edén. Tenían todo para vivir bien, perfectamente, en comunión con Dios, pero pecaron. Pero en ese mismo momento, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que vendría un Salvador, nacido de mujer. Y eso se cumplió perfectamente en Gálatas capítulo 4, donde Pablo escribió que, llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer. Siempre Dios ha tenido la iniciativa, pero el hombre ha fracasado. ¿Recuerdan con Noé? Fue un nuevo comienzo. La Torre de Babel, otro fracaso del hombre, pero Dios siempre dando una nueva oportunidad. Hasta que llegamos al momento en que Dios escoge a Abraham. ¿Lo recuerda? Y hace un pacto con su descendencia. Mire conmigo, por favor, antes de ir a Nehemías, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, ¿cuál? El más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El plan de Dios entonces continúa. Escoge a Abraham, escoge su descendencia y escoge a esta nación, al pueblo de Israel, no porque es el más grande de todos los pueblos, aquí dice que es el más insignificante de todos los pueblos. Luego el profeta Miqueas, lo recuerda en el capítulo 5, dice el lugar exacto donde iban a nacer el Salvador, en Belén. Todo está preparado y la importancia de Nehemías es muy grande, porque el pueblo de Israel debía establecerse nuevamente en la tierra de Israel, donde iba a nacer el Salvador. El plan de Dios, si usted se fija, continúa y nadie puede detenerlo. La gran pregunta es, ¿vamos a obedecer como pueblo de Dios para ser parte del plan de Dios? A pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, el plan de Dios ha continuado. Usted lo puede revisar después con más calma en su casa, leer atentamente, por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio, y usted verá que en el libro de Deuteronomio, en los versículos 1 al 14 del capítulo 28, están todas las bendiciones que Dios le da a su pueblo por obedecer sus estatutos y decretos. Dice que sus ciudades serían bendecidas,
los campos, los cultivos, los vientres de las madres, aún de los animales, la canasta, la arteza de amasar, los enemigos serían derrotados, habría gran bendición. Pero también Dios advierte en los versículos 15 hasta el final que si no obedecían, ¿qué ocurriría? Serían maldecidos. Dice ahí que serían maldecidas las ciudades, los campos, el fruto del vientre, serían derrotados en las batallas, vendrían enfermedades. Los hijos y los hijos serían entregados a otros pueblos y el fruto del trabajo sería comido por otros pueblos. ¿Cuál fue el compromiso que ellos violaron y por el cual Nehemías está en esta situación? Para comprenderlo, acompáñeme a Levítico capítulo 25 y vamos a leer los primeros 4 versículos, 1 al 4. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Hasta aquí entonces entendemos que Dios ha decidido salvar a la humanidad, prometió un Salvador allí en Génesis 3:15, escoge a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel, para que por medio de esta familia, de esta nación, llegara el Salvador, llegara el Mesías, que nosotros ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel que estando en la tierra, ¿qué tenían que hacer? Sembrar, cosechar, ¿solamente cuántos años? 6. Y el 7º, la tierra debía descansar. Lamentablemente el pueblo de Israel desobedeció este mandamiento por 490 años. Durante 490 años desobedecieron. No confiaron en la provisión de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de José? José llegó a Egipto y él interpretó el sueño del faraón que lo atormentaba de que por 7 años habría una gran abundancia de alimento. Usted sabe que el río Nilo, durante un tiempo del año, descarga un barro que hace muy fértil todo el delta del Nilo. Y durante esos años y hasta el día de hoy, se producía grandes cosechas. Y le llamaban a eso el regalo del Nilo. Yo sé que aquí en la Argentina hay una tierra muy buena para eso también, ¿no? No necesitan el regalo del Nilo. Tienen una tierra muy buena, sin piedras, que produce el trigo mejor del mundo, ¿no es así? Bueno, en Egipto ellos tenían esto todos los años, pero durante 7 años esa gran bendición se acabó. Y José, por la ayuda de Dios, lo supo y le dijo al faraón: van a haber 7 años de gran escasez. ¿Qué tienes que hacer, faraón? Guardar durante esos 7 años de gran abundancia, guardar para los 7 años de escasez. ¿Sabía el pueblo de Israel de esta historia? Sin duda que la conocían. Ellos sabían que Dios podía proteger y cuidar al mundo entero con la provisión de esos años. De hecho, los hermanos de José llegaron a Egipto para pedir alimentos, ¿no es así? Lo único que les pedía a Dios era que obedecieran, que no cosecharan, que no cultivaran, que dejaran descansar la tierra. Ellos no confiaron en Dios para su provisión. Por 490 años ellos desobedecieron. Si sacamos la cuenta de un año por cada 6, por 490 años, ¿cuántos años son de desobediencia que no guardaron? 70 años. 70 años el pueblo de Israel no dejó descansar la tierra. Y esa es la situación en la que se encuentra Nehemías en este momento. El pueblo de Israel, por su desobediencia, fue llevado cautivo a Babilonia ¿por cuántos años? 70 años. El profeta Jeremías lo advirtió. Y llegó el rey de Babilonia, destruyó todo Jerusalén, destruyeron el templo, robaron todos los utensilios sagrados y llevaron como esclavos
a todo el pueblo de Judá a Babilonia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículo 21. Veamos este versículo, por favor, y luego vamos a Nehemías. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Han pasado ya los años, y por fin Dios ha permitido que su pueblo vuelva otra vez desde el exilio a su tierra. Sin duda que es un tiempo que anticipa grandes tiempos de gozo. Por fin el pueblo de Dios va a volver a la tierra, y tiene que volver, porque el Mesías debía nacer en Belén de Judá. Por lo tanto, el plan de Dios debía continuar. Y lo que vamos a ver en estos minutos es que para que el pueblo de Dios esté listo para ser parte de la continuación del plan de Dios, vamos a ver que en primer lugar el pueblo debe ser sincero en reconocer su condición espiritual. Eso vamos a ver en los versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, veremos que debemos entregarnos a una vida de oración. El pueblo ya recibió un castigo, y fue enorme el castigo. Fueron sacados de su tierra por la fuerza. Hubo mucha muerte, hubo mucha hambruna. El pueblo fue llevado de su tierra 70 años fuera. Muchos del pueblo de Israel incluso ni siquiera nacieron en la tierra de Israel. Muchos niños que van a llegar ahora nacieron en Babilonia y son traídos ahora a la tierra de Israel por fin. Lo primero que hizo el pueblo de Israel, encabezados por Esdras, fue reconstruir el templo. Quizás nosotros habríamos pensado, ¿por qué primero no construyeron el muro y después el templo, no? Quizás nosotros habríamos pensado así. Podemos ver que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, puso en primer lugar como importancia el renacer espiritualmente. Pusieron en primer lugar la importancia de lo espiritual, la importancia de la adoración. Y por eso reconstruyen primero el templo con Esdras. Ya han pasado algunos años. Y ahora el último grupo que está regresando desde Babilonia a Israel por fin es el grupo con Nehemías. Y ellos van a reconstruir el muro. Por lo tanto, la obra de Dios está continuando, y vamos a ver en estos primeros 4 versículos que lo primero que debe hacer el pueblo de Dios, si queremos que Dios siga obrando en medio nuestro, si queremos que Dios siga trabajando a través de nosotros hacia el mundo, lo primero que tenemos que reconocer es cómo está nuestra condición espiritual. Versículo 1 de Nehemías, capítulo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Para que nos ubiquemos un poco, la palabra allí, Quisleu, no equivale realmente a ningún mes de nuestro calendario, más bien es algo así como entre noviembre y diciembre. Nehemías está en una posición de privilegio en el reino que los tenía cautivos. Pero él va a dejar todo para salir de allí y encabezar este regreso de los que faltan para reconstruir el muro. Versículo 2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lo primero que Nehemías hace es saber cuál es la condición real del pueblo, en qué situación están los judíos que ya están en la tierra. Y vemos que la condición es muy, muy mala. Dice que están en gran mal y afrenta. Están con el muro derribado y las puertas del muro están quemadas al fuego. En el tiempo actual, una ciudad amurallada no es tan importante, ¿no? Hoy día las guerras se ven de otra manera, ¿no? Hay otro tipo de armas
la lucha se ve de otra manera. Una ciudad amurallada sería fácilmente destruida por las armas actuales. Pero en aquel tiempo, una ciudad amurallada era sinónimo de fuerza y de paz. Para que usted se haga una idea, para poder penetrar una ciudad amurallada de aquel tiempo, se necesitaban por lo menos 6 meses de guerra para poder penetrarla. 6 meses de intentos para entrar por diferentes lados, ir derribando los obstáculos para poder penetrar una ciudad amurallada. Por lo tanto, una ciudad con muros era muy importante para su seguridad y para poder comenzar de nuevo. Cuando Nehemías ve el pueblo, ¿cómo están? El muro está destruido, las puertas están quemadas al fuego. Eso es lo primero que Nehemías observa. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hace entonces Nehemías es observar la condición en la que está el pueblo para poder comenzar la reconstrucción. Lo primero que ve Nehemías es a sí mismo para poder saber cuál es el punto de partida para que el pueblo de Israel otra vez comience. Recordemos que el plan de Dios no lo van a detener unos muros caídos, ni unas puertas quemadas al fuego. Nada puede detener el plan de Dios. El plan de Dios va a continuar. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a nacer unos siglos más adelante. Por lo tanto, Nehemías está siendo usado por Dios para llevar adelante esta reconstrucción. Y lo primero que él hace es observar cuál es la situación real del pueblo de Dios. Y para nosotros, amados hermanos, es lo mismo. Si queremos seguir avanzando y que Dios siga obrando en nuestra vida y a través de la iglesia, es preguntarnos cuál es la situación real en la que estamos. ¿Cuál es la situación espiritual en la que nos encontramos? Cuando Nehemías la ve, él se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora finalmente al Señor. Para que nosotros podamos saber cuál es nuestra real condición espiritual en la que nos encontramos, no debemos hacer referencia a nuestra propia opinión. El escritor, por ejemplo, de los Proverbios, él siempre dice, cuidado con la propia opinión tuya acerca de ti mismo, es peligrosa. Él dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Debemos contrastarnos con lo que la Biblia dice acerca de nosotros. No debemos fiarnos de nuestro punto de vista, debemos contrastarnos con lo que la palabra dice acerca de nosotros. ¿Recuerda la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis capítulo 3, ellos decían, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. ¿Pero qué les dice Cristo? Les dice, tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Nosotros podemos tener una opinión equivocada de nosotros mismos. Cuando Jesús mira a la iglesia de la Odisea, allí en Apocalipsis capítulo 3, les dice, ustedes tienen un concepto equivocado de ustedes mismos. Para que nosotros podamos saber cuál es nuestra verdadera condición espiritual, debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Por eso que el salmista, allí en el Salmo 139 y versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Debemos contrastarnos con la palabra de Dios. ¿Cómo estamos? Si deseamos que el Señor siga obrando por medio de nuestra vida, por medio de nuestra iglesia, aquí en este lugar, para que muchas más personas conozcan que solamente en Jesús hay salvación, lo primero que debemos hacer es, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la condición de nuestras vidas? ¿Cuál es la condición de nuestras familias? Veo que aquí hay muchos varones que posiblemente son padres, son esposos. Para nosotros los esposos tenemos una gran labor.
La Biblia nos da a nosotros como responsables de nuestras familias. En Efesios capítulo 5 se nos dice que somos los responsables por nuestro matrimonio. El cómo está nuestro matrimonio es directa responsabilidad nuestra. Debemos examinar cómo estamos, cómo está nuestra responsabilidad como esposos encargados de nuestras familias. Si usted recuerda, por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice: Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es la labor del papá en la familia? Instruir la Biblia a los hijos, instruir la Biblia a la familia. Yo sé que es una labor muy difícil, pero la estamos haciendo. La labor de la madre, dice ahí, la dirección. Hijo mío, no menosprecies la dirección de tu madre. La mamá dirige en la misma línea de la instrucción del padre. Se fija que el papá y la mamá en la familia hacen un equipo. Ambos llevan adelante la enseñanza de los hijos y de la familia. Quizás algunos podrían decir, pero no siempre el padre está presente. Quizás hay un padre que no es cristiano, quizás hay un padre que no está, y está solamente la madre. Pensemos en Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo, el gran compañero del apóstol Pablo? Cuando Pablo volvió en el segundo viaje misionero, él vuelve a Listra. Han pasado 3 años desde el primer viaje misionero, y él encuentra a un joven llamado Timoteo. Y los mismos hermanos de la iglesia le dicen: hermano Pablo, aquí hay un joven, se llama Timoteo. Él conoció a Cristo por su testimonio en el primer viaje misionero, y él ahora ha crecido y es un joven que ha dado un gran testimonio. Usted lo puede ver allí en Hechos capítulo 16. Y Pablo, ¿qué hace? Se lo lleva con él. Y él llegó a ser el gran compañero del apóstol Pablo hasta su último día. Si usted recuerda, la última carta que Pablo escribió fue segunda a Timoteo. Todo el tiempo Timoteo estuvo con él, y Lucas también. Pablo dice de Timoteo: verdadero hijo en la fe. Del único del cual se refiere de esa manera es Timoteo. Y Timoteo no tenía un papá creyente. ¿Quién guió a Timoteo en crecer en la palabra y en llegar a ser un adulto temeroso de Dios y consagrado? Su madre y su abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? Loida. ¿Y su mamá? Eunice. Son nombres conocidos acá, ¿no? ¿Se fijan que la madre, aunque esté sola, puede hacer una gran labor? Tenemos que hacer un examen de cómo estamos en primer lugar en cuanto a nuestra vida espiritual. Cuando Nehemías ve la realidad en la que está el pueblo, él en primer lugar se sienta. Dice me senté. Es decir, él se sentó para reflexionar. También después dice que lloró. ¿Cuándo fue la última vez, amados hermanos, que lloramos por nuestra condición espiritual? Saben que a veces podemos estar como los hermanos de la Odisea, pensando que estamos muy bien espiritualmente y no nos estamos examinando a la luz de la palabra de Dios. Quizás hay cosas que debemos mejorar, algunas cosas que debemos cambiar. Cuando Nehemías ve la condición del pueblo, él lloró. Él rompió su corazón. No sé si usted ha visto que la Biblia nunca dice bienaventurados los que se quejan. Más bien dice bienaventurados los que lloran. Los que lloran por su condición espiritual. Debemos quizás quejarnos menos y empezar a llorar más, para observar cuál es nuestra verdadera condición espiritual y permitir que el Señor nuevamente nos renueve, limpie aquellas cosas que estamos haciendo mal, porque Él quiere seguir trabajando en nosotros y en la iglesia. Él también dice, Nehemías, en el versículo 4, que hizo duelo por algunos días. Usted sabe que el duelo se refiere cuando hay una muerte. Y así de profunda es la tristeza y la contemplación que Nehemías hizo por la condición del pueblo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, si queremos que el Señor siga obrando en medio de nosotros y a través de nosotros. También dedicó tiempo al ayuno. El ayuno es dedicar del tiempo lícito que tenemos para nosotros, dejarlo de lado y dedicarlo solo a la oración. Y finalmente, él no se quedó solamente en eso, porque podríamos hacer nosotros de
observar solamente la condición en la que estamos, entristecernos y no hacer nada. Pero Nehemías lo llevó a la acción. ¿Y qué hizo? Se puso a orar. Se puso a orar. Si algo no nos está llevando a la oración es porque estamos mal enfocados. Cualquier decisión que tengamos que tomar, cualquier decisión en la que estamos pasando, debe llevarnos a la oración. Todo lo que estemos haciendo debemos llevarlo en oración. En primer lugar, entonces, estamos viendo aquí en los versículos 1 al 4, debemos ser sinceros en reconocer nuestra condición espiritual. Si queremos que Dios nos use, si queremos que el plan de Dios continúe en nuestras vidas y a través de nuestra iglesia, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra verdadera situación espiritual. ¿Hay algo que dejar? ¿Hay algo que cambiar? ¿Tenemos que seguir mejorando en algunas áreas? Lo primero que tenemos que hacer es ser sinceros delante de Dios. Porque si no hay limpieza en nuestras vidas, el Señor no puede actuar, no puede obrar. Hay un obstáculo allí. En segundo lugar, versículos 5 al 11, veremos también que debemos entregarnos a una vida de oración. Normalmente nuestra tendencia es no orar, sino llegar y decidir según nuestro criterio nomás, ¿cierto? Llegar y hacer las cosas según nosotros queremos. Pero Nehemías, en vez de llegar y actuar, él lo primero que hace es dedicar tiempo a orar. Y mire lo que hace, versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, grande, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Note usted que lo primero que Nehemías hace es orar. ¿Cuándo fue la última vez que antes de hacer algo, primero oramos? Todos los días tenemos que tomar decisiones y quizás en este tiempo estamos pasando por alguna decisión difícil. Algo que tenemos que hacer. ¿Estamos orando primero antes de planificar, antes de actuar? Lo primero que Nehemías hace es doblar sus rodillas y orar. Y mire cómo lo hace. Ora alabando a Dios, adorando a Dios, reconociendo quién es Dios. Se fija que dice, tú Dios eres el fuerte, no yo. Le dice a Dios, tú eres fuerte, estás en los cielos, eres grande, eres temible, guardas el pacto y la misericordia. Cuando nosotros no oramos y llegamos y planificamos y hacemos las cosas a nuestra manera, estamos diciendo, yo soy el fuerte, yo soy el que la puedo hacer. Nehemías dice, no, tú eres Dios y yo quiero que tú me guíes. Y dice allí, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Casi son las palabras de Jesús en Juan 14:15. ¿Qué dijo Jesús allí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la verdadera prueba de que amamos a Dios? ¿Sentirlo solamente? ¿Decirlo? ¿Obedecer? La verdadera prueba de que amamos a Dios es la obediencia. Así que antes de pensar que amar es solamente sentir, debemos pensar, ¿estamos obedeciendo a Dios? La obediencia es la verdadera prueba de que le amamos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire lo que hace ahora Nehemías. En primer lugar, él ora y reconoce a Dios como el Todopoderoso. Reconoce a Dios como grande y temible, le adora. Y en segundo lugar, se presenta como siervo. Se presenta como siervo. En la Biblia tenemos dos tipos de siervos. Están los siervos obligados y los siervos voluntarios. Los siervos obligados estaban confinados en un hogar, a trabajar en un hogar. Pero cuando se cumplía el tiempo de la liberación de los esclavos, habían algunos que decidían quedarse con su amo. ¿Lo recuerdan? Había una ley para eso. Y el amo, ¿qué hacía? Le perforaba el lóbulo de la oreja en señal de que ya no era un esclavo obligado, sino que era un esclavo por amor. Había decidido quedarse en la casa de su amo, con su familia,
porque le quería seguir sirviendo. El máximo ejemplo de servicio voluntario es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y Nehemías aquí se presenta como siervo, como alguien que quiere servir. Cuando oremos, presentémonos como siervo. Dice aquí que el siervo se presenta de día y de noche orando a Dios. Es una forma de decir que él estaba todo el día en oración. ¿Recuerdan a Daniel? 3 veces orando a Dios. ¿Estamos orando antes de planificar? ¿Antes de decidir? ¿Estamos orando para que Dios guíe nuestras vidas y no nosotros tomando el timón de nuestras vidas? Y él también se pone del lado del pueblo de Dios y dice: confieso los pecados. Hemos pecado, la casa de mi padre. Hemos pecado. Reconoce que han pecado delante de Dios. ¿Notan que él confiesa la completa insuficiencia que tiene como ser humano? Y eso es lo que debemos hacer nosotros también si queremos que Dios obre por medio de nosotros. Si queremos que Dios obre a través de nuestra iglesia en esta ciudad, debemos decir que tú, Dios, eres el poderoso. Nosotros solamente somos tus siervos, nada más. Y queremos que nos uses, queremos ser tus instrumentos en tus manos. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías continúa con la oración y presenta sus pecados, y se identifica también con los pecados de su pueblo. Volviendo al ejemplo de nosotros como hijos de Dios, debemos preguntarnos en nuestra familia: ¿cómo están los que somos padres? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Están siendo lo que deben ser delante de Dios? Aquí Nehemías dice: mi pueblo, mi familia, hemos pecado. No hemos obedecido los preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Debemos presentarlo en oración. Debemos arrepentirnos y cambiar si es que en alguna cosa lo hemos defraudado, para que Dios pueda bendecir y usarnos. Él quiere usar vasos limpios. Él quiere usar a su pueblo, pero quiere que nos limpiemos de cualquier maldad que pueda haber. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías sabe muy bien que Dios cumple sus promesas. Debemos orar confiando en que Él va a obrar. Debemos confiar en que Él va a obrar, en que Él va a cumplir sus promesas. Nehemías sabía perfectamente que Jeremías no solamente había profetizado que iban a ser llevados a Babilonia, también el profeta Isaías había dicho que cumplido el tiempo, ellos iban a poder volver. Es decir, nuestra oración debe ser con fe, debe ser confiando en que el Señor va a cumplir su palabra. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. En el versículo 10, Nehemías recuerda el pacto, ¿no? El pacto de la redención. Nehemías sabe que este es un plan de redención, que este es un plan de salvación, que comenzó allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron. El plan completo de Dios a través de toda la Biblia siempre va a estar centrado en Cristo y su redención. Y Nehemías aquí lo reconoce. Van a ser redimidos. De la misma manera nosotros somos el pueblo redimido de Dios. Hemos sido salvados por su sangre preciosa y ahora estamos en este lugar puestos por Él para que podamos llevar el mensaje de Cristo a otros. Y finalmente versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía
de copero al rey. Nehemías entonces se propone ir al rey para poder comenzar este último viaje, este retorno, y poder reconstruir lo que falta de la ciudad de Jerusalén, que aún está destruida. Hemos visto en esta noche que el plan de Dios continúa a través de su pueblo. Y yo espero que todos juntos queremos que esto continúe, amén. Queremos que el Señor nos siga usando en este lugar. Pero lo primero que tenemos que hacer, como con Nehemías, es primero reconocer cómo está nuestra condición espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos limpios delante de Dios? ¿Estamos listos? ¿Estamos con ganas y con deseo de servir? Y en segundo lugar, tenemos que entregarnos a una vida de oración. Lo que sea que hagamos en este lugar, antes de hacerlo, primero tenemos que encomendarlo a Dios y dejando todo. Recuerde que Nehemías tenía un lugar de privilegio. Él trabajaba con el rey, él era el copero del rey. Y él podría haber pasado sus días, su vejez y morir allá, tranquilamente. Tenía una vida muy buena. Pero él quiso dejar todo, su comodidad, para integrarse al plan de Dios. Y hermanos amados, es el llamado que tenemos para el día de hoy. Estamos en el plan de Dios, lo queramos o no, somos la iglesia de Cristo y Él quiere que nosotros seamos su voz, su garganta, sus pies aquí en este mundo, que llevemos su mensaje de salvación a los demás. El plan de Dios continúa, pero debemos estar listos. Amén. Oremos.